Bueno, jóvenes, buena tarde. Iniciamos nuevamente una clase virtual en la cual pues vamos a verificar el sistema de inyección y pues darles la bienvenida y pues de esa manera pues también vamos a agradecer a Dios porque nos permite un día más de vida, un día más en la cual podemos aumentar nuestro conocimiento. Tenemos presente que cada día aprendemos algo nuevo y pues que el día de hoy sea provechoso, que el día de hoy pues usted pueda tener un mejor conocimiento en el sistema de inyección y de esa manera pues vamos a platicar sobre qué vehículos pueden tener un sistema de inyección y qué vehículos pueden tener un sistema carburado. Iniciando que tenemos un motor que puede ser sistema carburado, vamos a indicar que serían los vehículos que se trabajaron hasta los años 90, donde se utilizaba lo que era un carburador. La tecnología fue evolucionando y de esa manera pues ya ingresó el sistema de inyección. En algunos casos le llaman sistema de inyección electrónica, donde podemos tener presente que hay un sistema o una unidad de control que es la computadora que maneja y verifica todo el sistema eléctrico del motor. Entonces, definamos primero pues que usted comprenda qué es un carburador y qué es lo que es un sistema de inyección. Entonces, carburador, pues va a ser una pieza en la cual ayudaba a mezclar el aire y el combustible, generando una mezcla donde la mezcla ideal es de 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. De esa manera, pues tenía dosificadores, tenía lo que es el proceso de una veleta donde ingresaba el aire, donde el combustible pues era dosificado y de esa manera pues entraba una mezcla, solo que estaba sobre el manifold de admisión y esa misma mezcla se distribuía para el número de cilindros. Si el motor era de 4 cilindros, se distribuía a las 4 entradas en el manifold de admisión, en la válvula de admisión ingresaba, permitía el ingreso al cilindro y de esa manera pues ingresaba a la mezcla, se comprimía, había una chispa, había una explosión. Entonces, con el sistema de carburado vamos a comprender que todavía hay vehículos hoy en día, pero nosotros vamos a definir que el sistema carburado Hola, profe. nos ayudaba a ese punto. Buenas tardes. Entonces, vamos a tener presente también que el sistema de inyección ya utiliza lo que es un sistema electrónico, ya utiliza lo que es el proceso de una computadora y de esa manera por medio de sensores y por medio de actuadores, la computadora hace la programación de la abertura de los inyectores. Vamos a tener presente que los inyectores manejan un voltaje y son activados por un pulso. Vamos a preguntarle ahí a Dylan Vázquez, ¿cuánto voltaje se necesita para que el inyector esté funcionando? ¿O qué voltaje se utiliza? Dylan Vázquez, por favor. ¿Me escucha, profe? ¿Qué voltaje utilizan los inyectores? 12 voltios. 12 voltios. Ahí estamos, gracias. Entonces, el voltaje que le llega a los inyectores es cuando usted gira la llave. Vamos a tener presente el proceso del switch, por si usted no estaba conectado. Vamos a tener presente que en nuestros vehículos vamos a tener un sistema de encendido o un switch en la cual nosotros colocamos la llave. Ahí tenemos nuestro switch. Vamos a tener 4 puntos que vamos a conocer. Primero va a estar en off, luego va a estar accesorios, luego va a estar on y luego va a estar start. Usted se sube a su vehículo y lo que va a hacer es girar la llave. Si la giramos en accesorios, van a funcionar todos los accesorios. Lo que es luces, lo que es radio, lo que es el aire acondicionado. Ese sería accesorios. Pero si usted lo coloca en on, en este punto pasa la corriente para lo que es
el alternador, pasa la corriente para lo que es el proceso de la bobina. Si fuera bobina convencional, si fuera electrónica, la computadora es la que activa el funcionamiento. Pero en ese momento, usted al girar en on, usted está mandando energía para los inyectores. En este momento, la energía viene y distribuye a ciertos componentes. La computadora verifica que usted colocó en on, manda positivo para los inyectores, manda positivo para la bobina, pero todavía no hay encendido hasta que nosotros tengamos movimiento o giro de nuestro motor. Entonces, en este caso, cuando usted gire su llave para starter, ¿qué es lo que va a pasar? El motor de arranque se acopla al volante, el volante gira, el volante está acoplado al cigüeñal, los pistones bajan y suben, comienza a funcionar el sistema electrónico porque el sensor que va en la polea al cigüeñal, el CKP, le manda a decir a la computadora, ya está girando el motor y en este momento el pistón número 1 del cilindro número 1 está en el punto muerto superior. Entonces la computadora dice, bueno, si está en el punto número 1, está en el cilindro número 1, está en el punto muerto superior, está en compresión. Y si utiliza la información que le manda lo que es el CAM o el eje de levas, el sensor del eje de levas, va a indicar en qué momento las válvulas van a estar cerradas para confirmar que está en tiempo de compresión. Entonces la computadora, sabiendo que el pistón está en el punto muerto superior del cilindro 1, sabiendo que las válvulas están cerradas del cilindro 1, en ese momento está el tiempo de compresión. Si está en tiempo de compresión, lo que va a hacer es indicar o mandar la información para que el inyector active. Si ya tiene voltios el inyector, lo que le hace falta es un pulso. El pulso va a ser negativo. Entonces, ese pulso negativo lo manda a la computadora. Dependiendo del ancho de pulso, así va a ser la activación. Un ejemplo. El pulso, si lo miramos con nuestra herramienta de osciloscopio, vamos a tener presente que el pulso viene de esta forma. Y puede ser que trabaje con 3 voltios, pero es lo que me va a permitir activar mi inyector. Y usted dirá, bueno, entonces, si ya tengo voltaje y tengo pulso, mi inyector va a dosificar el combustible. Cuando yo hablo de dosificar es porque va a pulverizar. Y usted va a decir, mire, tampoco no comprendo qué es pulverizar. Bueno, es cuando las partículas se distribuyen a presión. Cuando usted agarra su perfume, coloca un poquito, eso es presión. Y eso es pulverizar. Entonces, cuando usted observa que sale pulverizado, lo mismo pasa a los inyectores. Entonces, cuando nosotros giramos en starter, hacemos girar nuestro motor, el sensor manda la información a la computadora manda nuevamente una información para los actuadores, que en este caso va a ser el inyector, para que inyecte el combustible en forma dosificada. En ese momento, cuando se ingresa el inyector y se mezclan con las partículas de aire, también la computadora manda una información de activación a lo que es la bobina. Y la bobina lo que va a hacer es generar un alto voltaje, ingresan 12 voltios y transforma aproximadamente en 36,000 voltios. De esa manera, la mezcla de aire y combustible está comprimida, manda la chispa y se genera la detonación. Luego, pues, es donde se genera la fuerza, el pistón baja con
bastante potencia, permite el giro del cigüeñal, transferir ese movimiento, y así es en cada cilindro. Entonces, teniendo presente que tenemos lo que es nuestro sistema carburado, que se encarga de realizar una mezcla de aire y combustible, luego pues ingresarla al manifold. De esa manera pues vamos a tener presente lo siguiente. Vamos a borrar aquí para que ustedes tengan presente. Vamos a dibujar un manifold de admisión. Bueno, entonces, cuando hablamos de carburado, el carburador va a estar acá. Lo voy a hacer mejor en forma de violeta para que usted... Cuando ingresa la mezcla de aire combustible, viene. En el carburador, la mezcla es ingresada por el medio de manifold de admisión a cada cilindro. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4. Eso es en el carburado. Entonces viene la tecnología, viene cambiando muchos procedimientos y de esta forma creamos un sistema de inyección que puede ser monopunto o puede ser multipunto. Cuando hablamos de monopunto es porque va a estar solo en un mismo lugar y de esa manera trabajaría para todos los cilindros. Ejemplo, el Honda Civic, el Zapatito o como lo conocen, el Burbuja, este tiene un sistema de monopunto. Pero luego la tecnología pues siguió evolucionando y pues tenemos ahora un sistema monopunto que vamos a tener un inyector por cada cilindro. Entonces usted va a tener su inyector acá. Va a tener su inyector. Y de esta manera pues vamos a tener un inyector por cada cilindro y es a lo que llamamos multipunto. En este proceso de multipunto vamos a tener inyección H-Electronic, JL-Electronic, Jetronic, y va a depender sobre el proceso de inyección, donde la bomba de combustible va a estar generando una cierta presión, en la cual pues va a utilizar unas ciertas válvulas, va a usar filtro de protección, y de esa manera pues cuando hablamos sistema de inyección, va a haber solo una pieza que protege el circuito. ¿Qué pieza es la que protege el circuito? El filtro de combustible. Entonces, a veces, si no le damos mantenimiento a nuestro vehículo, pierde fuerza, pierde potencia, tiene tranqueo. Entonces, parte del mantenimiento es saber que lleva un filtro de combustible. Hoy en día ya lo llevan dentro de la bomba o donde va el proceso de la bomba en el tanque de combustible. Entonces, ciertamente, pues usted debe de extraer la bomba de combustible, lleva un filtro en la parte baja, debe de limpiarlo y esto pues va a hacer que el vehículo siga trabajando correctamente. Aparte de eso, pues vamos a tener presente que mantenimiento nos va a ayudar a indicar que también el filtro de aire debe de cambiarse o limpiarse. Si hablo de cambiarse, se realiza cada 10.000 kilómetros. Si mencionamos de limpieza, pues se va a hacer en periodo de 5.000 en servicios menores, donde usted pues con ayuda de un compresor de aire, con una manguera de aire, con una pistola de aire, le va a ingresar aire a presión para que todas las impurezas de ese filtro pues se salgan y ya tenemos el filtro limpio, lo volvemos a poner. Es necesario limpiar antes la base para que el filtro se asiente en un lugar limpio. Ese sería el mantenimiento. Pero tenemos presente también que el combustible
es parte de un funcionamiento óptimo de nuestro motor. Entonces, si usted utiliza combustible regular, super, V-Power, todo es una categoría de octanaje. Cuando hablamos de octanaje va a ser la volatilidad que puede tener cada combustible. Entonces, si hablamos que combustible regular puede tener 92 octanos, super de 94, V-Power 96 octanos aproximadamente. No hay un octanaje fijo porque cada empresa trabaja ciertos procedimientos de destilación del petróleo. Todo viene del petróleo. Entonces, de esta manera, pues se tendría que llevar a un laboratorio para que ellos verifiquen qué octanaje tiene cada combustible. En algunos va a aparecer 91 punto y algo octanos, en algunos nos va a tener presente cuánto de octanaje va a tener nuestro sistema o nuestro combustible de octanaje. Entonces, mientras más alto sea el octanaje, va a ser más volátil nuestro combustible en funcionamiento de la combustión de nuestro motor. Y si usted dice, bueno, qué bueno que la tecnología avanzó, ahora pues yo sé que hay mejor rendimiento en nuestro proceso porque se disipa mejor el combustible, se procede de la mejor manera en nuestro funcionamiento de combustión. Hoy en día también tenemos lo que es el sistema de común riel. Y usted va a indicar, bueno, común riel, en inglés, en español, riel común, donde el sistema de riel común utiliza un sistema de inyección directa. Pero para poder tener presente el sistema de inyección directa, vamos a dibujar acá también lo que es nuestro cilindro. Vamos a tener presente una cámara de combustión. La cámara de combustión va a ser la parte baja de la culata con la parte superior del pistón. Ese espacio le vamos a llamar cámara de combustión. Entonces, ahí tenemos dos válvulas. Tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Vamos a dibujar la de admisión y vamos a dibujar la de escape. Hasta aquí, pues todo bien. Tenemos nuestro pistón. Y de esta manera, en motores gasolina podemos tener inyección directa e inyección indirecta. Cuando hablamos de inyección indirecta, es porque vamos a tener una precámara. Aquí está la cámara de combustión y vamos a tener una precámara. Y en esta precámara va nuestro inyector. Entonces, esa sería la inyección directa porque no va directamente en el cilindro, así que no hay una precámara. Pero lo importante de ir conociendo el sistema de inyección es que en gasolina de tanto como en diésel hay mejoras. Y de esta manera, pues, en motores diésel, hoy en día la mayoría de vehículos utiliza el sistema de riel común. Y de esta manera, nuestro motor los motores diésel van a trabajar con alta presión. Cuando hablamos de alta presión es porque va a haber un tanque de combustible para el diésel, va a haber un filtro para el sistema de combustible. Del filtro para la bomba de combustible va a haber baja presión.
pero de la bomba para el sistema de inyección va a haber alta presión. Entonces usted va a decir, bueno, entonces se genera alta presión por medio de la bomba, luego las tuberías tienen que estar soportadas con esa alta presión, luego tenemos que tener lo que es un sistema de inyección de alta presión. Eso quiere decir que en el sistema moderno de riel común vamos a tener un inyector directo en la cámara de combustión y es donde se dosifica el combustible a alta presión. Como el motor diésel tiene ya comprimido el aire, a la hora de comprimirse, pues las partículas de aire rozan entre ellas, produce un cambio de temperatura y de esta forma, pues a la hora de inyectar el diésel, las partículas de diésel se mezclan con las partículas de aire caliente, se genera la detonación y de esta manera, pues se procede con una mejor combustión en los motores diésel. Entonces, en los motores diésel, pues debemos de comprender que cada mecanismo nos va a ayudar a tener una mejora. Eso es como el motor diésel del riel común. Pero en los motores de gasolina, pues vamos a tener sensores, vamos a tener actuadores y de esta manera, pues vamos a indicar sobre las mejoras que podemos tener en cada punto de nuestro sistema de inyección. Entonces, cuando hablamos de un proceso que nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema de combustión, entonces tenemos que saber que el sistema de inyección trae bastantes componentes y uno de ellos pues nos va a ayudar a comprender que utilizamos sensores, que utilizamos actuadores en ese punto. El sistema de inyección es muy importante. De esta manera vamos a indicar cómo es que funciona. Ustedes aquí observan en pantalla de fondo que tenemos un inyector. Este inyector tiene un conector eléctrico, que era lo que mencionaba su compañero al inicio, que trabaja con 12 voltios. Tiene dos espigas. Una es de alimentación de 12 voltios y el otro pues va a ser el pulso de activación. Dependiendo si el pulso es ancho, dependiendo del pulso, pues así va a ser la abertura de ese inyector. Entonces, comprendiendo que usamos inyectores, que utilizamos ese punto, pues vamos a verificar en sí cómo es el sistema de inyección, en qué momento debemos de darle mantenimiento, en qué momento pues vamos a verificarlo. Y de esta manera pues tenemos el sistema de inyección en motores gasolina, algunas partes para que ustedes las puedan conocer. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inyección de combustible. Vamos a definir algunas cosas muy importantes. En primer lugar, qué es la inyección, la clasificación de la inyección de combustible y vamos a hablar acerca de los componentes y vamos a profundizar un poco en lo que son los inyectores. En primer lugar, ¿qué es la inyección de combustible? La inyección de combustible no es más que un mecanismo más de alimentación dentro del motor. Recordemos que antes de la inyección de combustible, el encargado de suministrar el carburante al motor era el carburador. Sin embargo, conforme se fue avanzando en el estudio de la administración de combustible, se llegó a que la inyección de combustible era mucho más eficiente que el carburador. Debido a esto de que se empezó a implementar ya desde los años 80 en adelante, la mayoría de vehículos pues es completamente inyectado o con sistema de inyección de combustible. Ahora pues vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de la inyección de combustible. Vamos a hablar de 4 formas diferentes en las que podemos clasificar la inyección.
En primer lugar, vamos a clasificar la inyección por la ubicación de los inyectores. En este caso, pues encontrar que sería la inyección indirecta y la inyección directa. La inyección indirecta es la que comúnmente nosotros encontramos en los automóviles. Esta, pues como su mismo nombre lo dice, la inyección se da indirectamente, es decir, se da fuera de la cámara de combustión. La inyección indirecta, el inyector pues está colocado antes de lo que es la válvula de admisión de combustible. Cuando llega el momento de inyectar combustible, pues también se deja entrar lo que es el aire y la mezcla entra premezclada a lo que es la cámara de combustión. A diferencia de la inyección directa, que en esta pues el inyector está directamente colocado para que el combustible sea administrado directamente a la cámara de combustión. Si comparamos estos dos tipos de inyección, la inyección directa pues nos puede ofrecer un mejor rendimiento en el motor, debido a que este tipo de inyección va a distribuir de una manera más homogénea lo que es el combustible, por lo tanto la mezcla va a ser mucho más pareja. Entonces, esto nos permite aumentar el desempeño del motor. Normalmente los motores de inyección directa son más pequeños. Esto debido a que con una menor cilindrada en comparación con los de la inyección indirecta, ofrecen un mayor performance, es decir, se desarrollan de mejor manera. También podemos clasificar la inyección de combustible por el número de inyectores. En este caso, pues vamos a hablar de dos formas. Vamos a hablar de lo que es la inyección monopunto y la inyección multipunto. En primer lugar, la inyección monopunto, esta pues únicamente cuenta con un inyector para abastecer a los 4 cilindros del motor. Es decir, este inyector va a estar a la entrada de lo que es la admisión de aire y conforme se vaya aspirando aire, esta va a ir inyectando. Sin embargo, como es un solo inyector que va a suministrar combustible, se va a hacer de una forma dispareja, si lo quieren llamar, y no se va a aprovechar de una buena manera que es la mezcla de combustible. También tenemos lo que es la inyección multipunto. Esta pues es la que comúnmente encontramos ahora en los motores. Este tipo de inyección pues cuenta con un inyector para cada cilindro. Es decir, la mezcla está mucho más homogénea en los 4 cilindros, ya que esta cantidad de combustible va a ser la misma en cada uno de los cilindros, por lo tanto la mezcla va a ser, se va a dar de buena manera. Y recordemos que la inyección esta es una de las ventajas que podemos encontrar en comparación a lo que es el carburador. El carburador normalmente nosotros no vamos a obtener una mezcla ideal, que sería de 14.7 partes de aire por una de combustible. En un carburador pues es casi imposible encontrar esta mezcla ideal. Sin embargo, en el tipo de inyección, ahí sí nosotros podemos alcanzar esta mezcla, esta relación de mezcla, debido a que está auxiliado. En este caso, ahora nosotros utilizamos lo que es la inyección electrónica. Esta inyección pues está auxiliada de varios sensores que van a poder hacer que la mezcla sea la ideal. Una de las desventajas de la inyección monopunto, como ya habíamos comentado anteriormente, es la mezcla dispareja para los 4 cilindros, debido a que solo un inyector tenemos para suministrar a todo el motor. Esto va a depender, ¿verdad?, de qué cantidad de cilindros tenga el motor. Estoy hablando de un motor de 4 cilindros, pues, entonces solo va a haber un inyector para los 4 cilindros. Las ventajas que tiene la inyección monopunto es de que por lo mismo de solo tener un inyector, su mantenimiento es mucho más sencillo, es más económico también. Ahora, una gran desventaja de que
si este inyector no llegara a fallar, pues el vehículo quedaría completamente detenido, ya no funcionaría. En la inyección multipunto, las ventajas que tiene es de que este tipo de inyección, pues si nos llega a fallar un inyector, el motor con dificultades, con imperfecciones, pero seguiría funcionando. Una de las desventajas es de que debido a que tiene 4 inyectores, el mantenimiento es más costoso y más trabajoso. También podemos clasificar la inyección de combustible por el tipo de suministro. Y pues vamos a encontrar lo que es la inyección continua y la inyección intermitente. La inyección continua no es más que proveer de combustible al motor sin este detenerse. Es decir, sin que la inyección se detenga. Esta inyección pues se va a mantener mientras el motor esté encendido. Por lo tanto, también se consume un poco más de combustible. Esta inyección pues no se detiene, lo que sí se hace es regular. Mientras nosotros aceleremos o demandemos más combustibles, la inyección va a aumentar. Y cuando nosotros pues no tengamos una gran demanda de combustible, pues la inyección va a disminuir. Sin embargo, nunca se va a detener. También tenemos lo que es la inyección intermitente. Esta a la vez se distribuye en otras 3 secciones. La inyección intermitente, pues como su mismo nombre lo dice, se da de forma intermitente, valga la redundancia. Y en este caso, pues la inyección sí se detiene y únicamente se suministra cuando se necesita. Pero vamos a poder ver que tenemos la inyección secuencial, la semisecuencial y la simultánea. La inyección secuencial es la que nosotros comúnmente utilizamos en los vehículos. Este tipo de inyección se da dependiendo en qué tiempo esté trabajando el motor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de 4 cilindros, cuando el cilindro 1 le toque la carrera de compresión, entonces ya va a tener que tener suministrado el combustible. Cuando nos toque en el cilindro 3, pues también ya vamos a tener que tener suministrado el combustible y así sucesivamente, dependiendo de qué cilindro esté trabajando, necesite el combustible, así se va a ir inyectando. Entonces, cuando hablamos de esa inyección, es conforme al orden de encendido. Entonces, vamos a tener una secuencia, pero va a realizarse por el orden de encendido. De esta manera, pues, tenemos los diferentes tipos de inyección que podemos tener. Y de esa manera, pues, ir comprendiendo cada punto sobre el sistema de inyección. Entonces, hablábamos sobre cómo poder atomizar, cómo verificar los inyectores y también tenemos suministros mecánicos por medio de movimiento de una polea o suministro pues electrónico que lo utiliza lo que es la computadora.